He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado, la vida vieja. Amén, gloria al Señor. Buenas noches, amados hermanos. Hermano, va a disculpar que se me cortó la Sí. transmisión. Es que por estar acá acomodando la cámara y le puché el botón que era para transmitir y se cortó. Muy buenas noches, hermano Carlos. Gracias por estar con nosotros en esta maravillosa noche. Gracias a todos los hermanos que van a sintonizar este video y que van a escuchar este programa también. Estoy muy contento, hermano. Estoy muy alegre que usted esté con nosotros. Este es su programa. Este programa se llama El Principio del Evangelio. Y esta es la radio Mensajes de Amor para Salvación. Este programa se transmite, amados hermanos, por internet a través de www.mensajesdeamor.org. Eso es en internet. Y también por una aplicación vía Speaker, que también es de la radio, también ahí se está transmitiendo, amado hermano, y también entonces a través de Facebook Live. Y también los hermanos a veces hacen el video, convierten el video a YouTube, lo ponen en YouTube y ya queda archivado también en YouTube. A veces los videos quedan ahí, entonces estamos por 4 áreas, se podría decir, vía speaker, vía internet, vía Facebook Live y vía YouTube también, ya sería pregrabado. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Es un placer, hermano Carlos, hasta allá donde usted se encuentra. Gracias por recibir la llamada. Es un placer, hermano. Muy buenas noches. Y yo quiero que usted se presente con los hermanos. Yo sé que el hermano Carlos, amados hermanos, no necesita presentación porque yo creo que muchos lo conocen. Pero más sin embargo, hermano, usted puede dirigirse a la audiencia que nos está escuchando. Y yo creo que también ellos, para los que no lo conocen, hermano, entonces van a conocerlo también la noche de hoy. Gracias, hermano Carlos. El tiempo es con Bueno, usted, un hermano. gusto saludar pues a tu audiencia, Joel. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Camacho. Fui bautizado en la Iglesia de Cristo el 10 de junio de 1980. Así que bueno, ya hace bastante tiempo. Sí. Y bueno, he trabajado en 3 congregaciones. Y en 2 de esas congregaciones establecimos ancianos, evangelistas y diáconos. Trabajé en Venezuela y bueno, actualmente estoy trabajando en Mérida, Yucatán. Estamos pues a la orden. ¡Guau! ¡Qué bendición, hermano! Que hasta allá estamos llegando, hasta Mérida, Serán Yucatán. bienvenidos. ¿A qué hora es ahorita ya, Ahorita hermano? son un cuarto para las 11. Para las 11. Para las 12. Un cuarto para las 11. Sí. No, para las 11. No, qué bien. Ya lo desvelamos, Sí. hermano. Así es. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Entonces, los sábados yo estaba viendo acá con los hermanos el libro de Génesis. Y la semana pasada vimos del versículo 14 al 19. Y estamos viendo lo interesante que es el libro de Génesis, hermano, cómo el libro de Génesis nos muestra el orden creativo de Dios, ¿verdad? Y hemos hecho algunas comparaciones con lo que la ciencia enseña. Y en muchos puntos la ciencia concuerda con la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, la ciencia dice que el universo tuvo un principio. La Biblia dice que el universo tuvo un principio. La diferencia es que la ciencia no reconoce que hay un Dios. La diferencia es que la Biblia nos enseña a nosotros que hay un Dios, ¿verdad? Entonces, eso hemos estado viendo, hermano. Ok, perfecto, perfecto. Claro, yo vería a la ciencia como algo impersonal, ¿no? Como una metodología. Y dentro de la ciencia hay personas pues, que trabajan con la ciencia
que son creyentes y hay personas que trabajan con la ciencia que no son creyentes. Entonces, ¿cómo es eso, no? Entonces, la ciencia es algo impersonal. Y realmente, cuando hablamos de los principios, la ciencia no puede meterse en eso. Okay. La ciencia es más experimental, tiene que ver con los hechos y hechos repetibles. Y cuando hablamos de los orígenes del universo o el origen de la vida, ya entramos en teorías. Okay. Teorías es sencillamente una posible explicación de cómo fue los orígenes, tanto del universo como de la vida. Así que la teoría, como es una posible explicación, no son hechos, no son causas que pudiéramos medir o tomar. Entonces, bueno, son sencillamente teorías. Entonces, estamos hablando de creencias y no tanto de ciencia. Amén. Entonces ya ahí nosotros podemos llegar a entender que hasta cierto punto, ¿verdad? Las teorías científicas se fundamentan también a base de fe, ¿verdad? Así es. La cuestión es cuál teoría es más aproximada a lo que se observa. Eso es la pregunta que tenemos que hacernos. Por ejemplo, una teoría que por lo general se enseña pues, en las escuelas, en las universidades, es la teoría de la evolución. Y es una teoría, es una explicación de posibles causas del origen del universo. Pero esa explicación tiene muchas fallas, muchas fallas. Sí. En cambio, nosotros tenemos una teoría que podríamos llamar diseño inteligente. Y cuando hablamos de diseño inteligente, observamos que lo que nos rodea, observamos, por ejemplo, cuando observamos el universo o cuando observamos la diversidad de vida, nosotros podemos notar que hay patrones o hay huellas de inteligencia. Y por eso hablamos de la teoría del diseño inteligente. Amén, interesante hermano. Yo estoy muy contento que usted está aquí con nosotros. Yo quiero decirle a todos mis hermanos que nuestro hermano está aquí con nosotros la noche de hoy y también está bajo conciencia, ¿verdad?, de la administración. Nosotros nos pusimos de acuerdo para que usted esté aquí, hermano, y vamos a disfrutar entonces que usted esté con nosotros y nos explique un poco más acerca, en este caso sería del libro de Génesis capítulo 1, versículo del 21 en adelante al 24 quizás, donde Dios, ¿verdad?, dice que produzcan las aguas seres vivientes. Estamos viendo entonces el inicio de la vida en los seres, ¿verdad? En los seres que se mueven. Por ejemplo, aquí en este caso, en los peces, ¿verdad? En todo animal que está entre el agua y las aves, dice la palabra del Señor. Entonces aquí vemos que la vida se origina. Fíjese, hermano, que yo lo he entendido de esta manera. Por ejemplo, aquí también vemos algo que tiene un poco de similitud con lo que la teoría científica enseña, ¿verdad? La teoría científica enseña que primero la vida empezó en el agua, ¿verdad? A base de un montón de evoluciones. Y yo quisiera que usted nos hablara un poco acerca de eso. Y después la teoría científica enseña que después evolucionó y salió a la Tierra, ¿verdad? Algo parecido, pero las Sagradas Escrituras nos enseñan a nosotros que Dios dijo que las aguas producieran seres vivos, ¿verdad? Todos seres vivos, grandes y chiquitos y aves. Y después Dios hace entonces los animales sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Pero entonces aquí estamos viendo el inicio de la vida en los seres vivos, se podría decir, porque después entonces la evolución enseña que nosotros, ¿verdad?, evolucionamos de los animales, ¿verdad que sí? En cambio, la Sagrada Escritura a nosotros nos da una enseñanza completamente
diferente. Ahí es donde ya es diferente. Entonces yo quisiera, hermano, que si usted pudiera explicarnos, ¿verdad? En esta maravillosa noche, eh, a todos los hermanos que nos están viendo, yo creo que nos van a ver de una manera pregrabada. Un tema muy interesante. ¿Cómo ve usted esa teoría, verdad, de la vida? ¿Cómo inició la vida en el principio? ¿Cómo lo dicen las teorías científicas? ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Bueno, ha habido mucha controversia, incluso dentro de la hermandad. A veces no nos ponemos ni de acuerdo con respecto al libro de Génesis, el primer capítulo, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis. Yo quiero poner mi posición y yo respeto pues otra posición. Yo creo en el libro de Génesis de manera literal, ¿sí? En el capítulo 1. Algunos hermanos hablan de, por ejemplo, que la palabra día son periodos de tiempo, pero no concuerda con el sentido común y la revelación que nosotros tenemos. Si creemos que Génesis viene de Dios, creemos que Dios nos va a hablar Dios no es Dios de confusión. Dios nos va a dar, no un estudio científico, no los detalles, ¿no? Pero sí nos va a dar, por lo menos, el orden de cómo vinieron las cosas. Por ejemplo, ¿por qué digo que no son periodos largos de tiempo? A mi juicio, en mi opinión, son días de 24 horas. Son días, sencillamente, como dije, pues de 24 horas. ¿Por qué razón? Por ejemplo, en el día tercero, Dios crea la vegetación. En el día cuarto habla acerca del sol, las estrellas y la luna. Si fueran largos periodos de tiempo, ¿cómo pueden sobrevivir la vegetación? Necesita el sol para la función de la fotosíntesis. Entonces, no pueden ser largos periodos de tiempo. En el quinto día, por ejemplo, aparecen de manera espontánea los grandes monstruos marinos. Y no solo eso, sino también las aves del cielo. Ahora, para los evolucionistas, las aves del cielo evolucionaron de animales terrestres, pero los animales terrestres vinieron después de las aves y no antes. Entonces, hay realmente una discrepancia muy grande, ¿no?, entre lo que es la teoría de la evolución y nuestra teoría, pues, en lo que es el creacionismo. Entonces, los creyentes, para poder armonizar nuestra fe, hacia mi juicio, necesitamos aceptar el Génesis, tal como lo señala allí, pues, el capítulo 1. Por ejemplo, los evolucionistas, ¿qué dicen los evolucionistas sobre el origen de la vida? Vemos que en el libro de Génesis los animales, tanto acuáticos como de aves, o en el sexto día los animales terrestres, surgen espontáneamente. Y no con un proceso largo, ¿no? Ahora, importante en cuanto a la teoría de la evolución, es que ellos enseñan que la materia inerte, es decir, lo que no tiene vida, de allí surgió la vida. Eso se llama abiogénesis. Y fue una teoría que de un científico ruso llamado Oparin. Entonces Oparin empezó a dar su teoría de que la vida vino por procesos de millones de años de combinaciones químicas hasta llegar a la vida que ahora conocemos. ¿Sí? Y eso se llama generación espontánea también, es decir, de materia inorgánica a materia orgánica de manera espontánea. Es decir, llega un momento en que la roca o las mezclas químicas se convierten en vida. Pero más o menos por 1930,
no me acuerdo bien la fecha, pero surgió Pasteur, y Pasteur, un científico muy serio, él descubrió de que la vida es imposible que venga de la materia orgánica o no viva. Amén. Interesante, hermano. Aquí le manda saludos la hermana Gloria Salazar. Y también hace una pregunta: ¿qué significa el libro de Génesis? ¿Ok? También nos está comentando nuestro hermano Enrique Olea. Gracias, hermano Enrique, por estar con nosotros. Los hermanos de la Iglesia de Cristo de Palín Escuintla dicen que es un tema muy interesante. Espero que se esté escuchando bien, mis amados hermanos. Gracias a Dios por sintonizarnos. Nuestra hermana Carmen Osuna nos está sintonizando también. Buenas noches, hermana. Nuestro hermano William José y diferentes hermanos que nos están escuchando, yo me imagino en diferentes partes, en diferentes naciones. Hermano, gracias entonces por su sintonía. ¿Qué significa el libro de Génesis, hermano? Bueno, el libro de Génesis significa principio, el libro de los orígenes, el principio del universo, el principio de la vida, el principio del hombre, el principio de la nación de Israel. Es el libro de los principios. Ese es el significado. Amén. Amén. Contestado, hermana Gloria. Muy interesante, hermano, cuando usted nos dice que la Biblia nos da una teoría a nosotros no científica. Es muy importante porque si fuera científica, entonces fuera una teoría ilógica, ¿verdad? Como en este caso estamos entrando a lo que es la evolución. ¿Cómo la evolución, amados hermanos, cómo la evolución enseña que la vida surgió de una forma espontánea, o sea, de la materia inerte, como usted dice, ¿verdad? A través de una serie de se puede decir que de explosión también, ¿verdad? Que estando el planeta en un estado sin oxígeno, ¿verdad? Sin oxígeno, ¿cómo es posible que en un planeta sin oxígeno pueda existir la vida de una manera espontánea? Yo estaba viendo que para eso necesitó primero a través de esa explosión del planeta, ¿verdad? La vida primero necesitó tomar algunos aminoácidos, ¿verdad? Que en ese sentido fue basada la teoría de la evolución espontánea. Lo que usted dice que el ruso y el experimento que ellos hicieron, solamente lograron obtener 5 aminoácidos, si no estoy equivocado, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo es posible que en el principio, ¿verdad? Que en el principio, de una manera de casualidad, ¿verdad? Se han hecho tantas combinaciones, tantas mutaciones para poder crear los aminoácidos, pero aún el experimento científico que ellos hicieron en los aminoácidos que crearon, no pudieron, esos aminoácidos no tuvieron la capacidad de crear ni siquiera proteína, ¿verdad? Otra teoría es de que si el universo en el principio si el planeta en el principio no tenía oxígeno, un planeta sin oxígeno, dice que todo se oxida. Entonces, era imposible que la vida hubiera venido de una forma espontánea, ¿verdad? De una forma espontánea y que de ahí, a través de una serie de mutaciones, ¿verdad? Haya entonces aparecido o criadose la primer amueba que dicen, ¿verdad? Sí. Es así, ¿verdad, Sí, hermano? bueno, más o menos en pocas palabras, está muy bien, Joel. Sí, realmente con toda la experimentación controlada, con una tecnología de alto nivel, con científicos muy brillantes, biólogos muy brillantes, de mucha inteligencia, muy controlados los experimentos, han logrado mezclar elementos químicos hasta conseguir 3 aminoácidos. Hasta ahí nada más han podido llegar, pero los seres vivos, las células de los seres vivos,
tienen mínimo 6 aminoácidos. Ni siquiera llegan con todo el control tecnológico y científico, pueden alcanzar, bueno, menos del 1% de lo que realmente representa los elementos de la vida. Ahora, hay tres teorías, en que se basan, bueno, los que no creen que la vida viene de Dios. Una teoría es que la materia se autoorganiza. Por ejemplo, ellos ven los cristales minerales que a veces se organizan en formas muy complejas. O los copos de nieve, también hay una organización muy compleja. Pero cuando vamos a la célula no solamente es compleja, sino que también contiene información, tiene algo específico que mueve todas las funciones de la célula y la hacen pues reproducirse. Entonces, cuando ellos hablan de la teoría de que la materia se autoorganiza, ellos les falta ese elemento importante que es la información. Entonces, es una teoría que se cae esa hipótesis. Vamos a llamarla teoría, como otra vez una explicación de posibles causas del origen de la vida. Otra explicación que tienen, u otra teoría, es que la vida surge del espacio, del cosmos. Pero claro, es una teoría que no podemos, como le digo, si no pueden explicar el origen de la vida aquí en este planeta, ¿qué van a estar explicando el origen de la vida en otras partes? Y la teoría que más ellos aceptan, los que no creen en Dios, es esa teoría de las mezclas químicas a lo largo de millones de años en condiciones en que pudo formarse la vida. Pero hasta ahora nadie ha podido producir vida en un laboratorio, incluso mezclando todo lo posible y, como les dije, bajo un control extraordinario y con una tecnología de alto nivel. No han podido, ni podrán, hermanos, ni podrán. Amén. Gloria sea al Señor. Amén, hermano. Así es, amados hermanos, nos dice el hermano Enrique Olea que la ciencia puede desviar al creyente de la fe en Dios. Claro que sí, por eso es un tema muy importante, ¿verdad? Y gracias, hermanos, por sus comentarios. Es muy importante entonces que se toquen estos temas, ¿verdad, hermano Carlos? Usted dice entonces que son teorías nada más, ¿verdad? Que jamás podrán probar el origen de la vida. Eso tiene que quedar claro, amados hermanos y amados amigos que nos están escuchando, jóvenes que están en las universidades, ¿verdad? Tiene que quedar claro que son solamente teorías. Mi esposa, hermano, fue a la universidad, ella estudió biología, se graduó en biología, y ella dice que cuando llegaban a esos puntos profundos ya de donde inicia la evolución, ellos siempre inician de donde ya está lo que le llaman la mueva. De ahí inician, pero no van más atrás, porque ya cuando van más atrás ya son suposiciones, puede ser, tal vez, pero no dan una teoría entonces coherente. Entonces ella dice que nunca te explican qué pasó más allá. Entonces ellos te quieren nada más explicar de la mueva para acá, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque, como usted dice, hermano, es una teoría. Las teorías humanas jamás nos podrán explicar entonces el origen de la vida. Bien dicho, hermano Carlos, muchas gracias Quiero aclarar algo, por compartir. de que la ciencia no es nuestra enemiga, todo lo contrario. La ciencia nos apoya. Bueno, ¿qué es la ciencia? Es sencillamente el estudio y la búsqueda de la verdad. Entonces es muy importante eso, incluso para nosotros, ¿verdad? Que entramos en el estudio de la Biblia. La verdad siempre debe ser puesta pues sobre la mesa, los diferentes puntos de vista, las diferentes teorías, ¿no? Porque cuando estudiamos la Biblia y vemos algunas posiciones diferentes, es porque, bueno, son teorías diferentes.
Y uno tiene que ver en qué se basan esas teorías, en cuáles son las causas de la teoría. Y eso es lo que es ciencia, es decir, que podemos, la ciencia y la Biblia estar tomados de la mano. Ahora, un punto importante de las teorías de la evolución o las teorías que tienen los ateos, pues especialmente sobre el origen de la vida, es que ellos se contradicen una ley muy importante, y es la ley de la biogénesis, que acabo de hablar sobre Pasteur. Pasteur descubrió la ley de la biogénesis. Es una ley natural, que la vida solo puede venir de la vida. Entonces, el problema de las teorías del origen de la vida es que violan una ley natural y honestamente deberían descartarse por violar esa ley natural. Pero bueno, el orgullo humano está ahí presente y sigue manteniéndose tercos en orígenes o teorías que no tienen un fundamento racional. Amén, gloria al Señor, gracias hermano. Muy bien dicho hermano, la teoría de la evolución, para poder armar su teoría, ¿verdad? Que ya después es una ciencia real, porque entonces ya estudiamos lo que es la biogénesis. Tiene que violar la base de su teoría, ¿verdad? Violando una ley, porque la ley de la biogénesis. O sea que está violando aquí una ciencia real. Es como caminar hacia un precipicio, violar la ley de la gravedad. Es una ley, es algo matemático. Vamos a caernos, es una ley. Y la biogénesis es una ley tan natural como la ley de la gravedad. Y estas teorías del origen de la vida la transgreden, la violan por su terquedad de mantener su creencia que no hay creación, que no hay creador. Amén. Gracias, hermano. Hermanos y amigos que nos están escuchando, esto tiene que quedar bien claro, bien claro. El hermano dijo que la ciencia no es nuestra enemiga, por supuesto que no, porque la ciencia en un sinnúmero de casos le da la lógica a la Biblia, ¿verdad? Le da la razón a la Biblia. La diferencia entre la ciencia es que la ciencia no puede explicar el origen de la vida. No tiene esa capacidad. ¿Por qué no lo tiene? Porque la ciencia no quiere enseñarle al mundo que Dios existe. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos hace diferente a lo que es la ciencia. Entonces, en el origen de la vida, en el principio, para que la ciencia pueda darnos una explicación, tiene que violar la propia ciencia, que es la ley de la biogénesis, ¿verdad, hermano? Hay lo que se llama la pseudociencia, y la pseudociencia es donde convergen todas esas teorías que son absurdas, porque toda aquella teoría que transgrede una ley natural es irracional y debe ser desechada. Por ejemplo, cuando se habla del Big Bang, se dice que hubo una explosión, que todos los trillones de toneladas en que está constituido todo el universo, estuvo una vez todo encerrado en la punta, en algo más pequeño que la punta de un alfiler. Pero ¿qué persona racional puede aceptar eso? Me explico. Dios creó el universo de la nada, por el poder de su palabra. Dios es todopoderoso. Sí. Entonces el Big Bang es una teoría basada en que como las estrellas se están apagando, como no han visto ninguna estrella naciendo, sino que todas las estrellas se están muriendo, la energía se está agotando. Esto por el sentido común nos dice que hubo un principio, pero antes se pensaba que la materia era eterna. Pero al descubrir de que supuestamente el universo se está expandiendo y la energía se está acabando, entonces no les quedó más remedio que aceptar que el universo tuvo un principio. Pero entonces hay que explicar este principio
y surgió la teoría del Big Bang. Pero eso no es ciencia, eso es una teoría, pero a mi juicio una teoría irracional. Todas las toneladas que constituye el universo estuvo una vez en algo más pequeño que la punta de un alfiler. Ok, bueno. Excelente, hermano. Es muy importante que lo que el hermano está diciendo, hermanos y amigos, porque a veces tenemos dudas en cuanto a estos temas. El libro de Génesis es un libro muy maravilloso, ¿verdad, hermano? Porque es donde podemos ver el orden creativo de Dios, su maravilla. Algunos dicen que es la entrada, ¿verdad?, la puerta de las Sagradas Escrituras, Génesis, donde el hombre empieza a conocer la obra y el amor de Dios. Entonces, la teoría del Big Bang no nos puede dar a nosotros una explicación lógica. Para darnos una explicación, ¿verdad? Tiene que también violar los principios, porque la ciencia también enseña que nada puede venir de la nada, ¿verdad que sí? Entonces, por eso que ellos dicen que en algún puntito sí había algo. Bueno, la última teoría, bueno, algunos científicos, digo científicos porque trabajan con la ciencia, son docentes universitarios, investigadores, pero cuando hablan de los principios, claro, tienen que dejar la ciencia a un lado y agarrar sus teorías y sus suposiciones. Algunos científicos ateos, viendo fallas tremendas en el Big Bang, ya están diciendo que el universo vino de la nada. Bueno, este hombre que estuvo en silla de rueda, este físico, Hawking, no sé si lo pronuncié bien, pero lo cierto es que este científico decía que el universo vino de la nada, pero él no creía que Dios existía. Entonces, ¿pero cómo es eso? Sin un agente, ¿cómo la nada puede producir todo lo que tenemos? Entonces, en ese sentido, algunas mentes dicen, bueno, si es verdad, parece que las cosas vienen de la nada, pero no hay Dios, no hay Dios. Tiene que haber un mecanismo que de la nada vino todo esto. Es decir, siguen tercos. Dios existe, Dios es el creador, Dios es todopoderoso. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Muchas gracias, hermano, por compartir con nosotros. Yo también quiero entonces, ¿verdad?, que quede claro con los hermanos, con aquellos que están en las universidades, porque es importante, porque todo esto se enseña allá, ¿verdad? Bueno, yo nunca fui a la universidad, hermano, pero por mi esposa, yo sé que ella siempre me cuenta cuando yo le hago preguntas así, que cuando ellos están estudiando ciencia, y cuando la ciencia ya no tiene más explicación, van a las teorías, ¿verdad? Entonces, se ve allá en las universidades algunos creyentes que les hacen como bullying, ¿verdad? Porque son creyentes de la palabra de Dios. Entonces, hermanos y amigos, no debemos sentirnos tristes, ¿verdad? Si alguna vez somos despreciados por causa de la palabra de Dios, porque también en las universidades, ¿verdad?, cuando tienen que dar una explicación lógica, tienen que ir entonces a teorías que están basadas en teorías ilógicas, que para poder dar una explicación tienen también que violar los principios de la ciencia. ¿Le puedo hacer una pregunta a tu audiencia, Joel? Les hago Claro una que sí, pregunta. hermano. ¿Qué fue primero? No estoy hablando del huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? ¿La tierra o el sol? ¿Qué fue primero? ¿La tierra o la luz? Pongan allí, si quieren participar, pongan allí alguna respuesta y a ver qué dicen. ¿Qué les dice su sentido común? Amén. ¿Y qué les dice su fe en las Escrituras? Amén. Gloria sea al Señor. Gracias, hermano Carlos. Ahí contestó una hermana, la tierra. Gloria sea a la hermana. Amén. ¿Y por qué contesta la tierra, hermana?
La tierra, y todos contestan la Amén, tierra, hermano. amén. En el principio creó Dios la expansión, ¿verdad? Los cielos y la tierra. La tierra es el Amén. centro de la creación de Dios. Aquí en la tierra, Gloria sea al Señor. Dios puso sus pies. Bueno, los pies de Jesús. Los pies de Jesús. Aquí en la tierra. Gloria sea al Señor. Otra vez, la tierra es el centro de la creación, es decir, el centro, vamos a decir, geográfico del universo. El centro del universo es la tierra. Sí. Amén. Interesante, hermano, porque Dios creó la tierra con propósitos. Ya hemos visto entonces, bueno, hemos visto esos puntos. Y ahora entonces, retomando otra vez el tema, ¿verdad? Del principio de la vida en los seres vivos. Entonces, ¿verdad? Ellos dicen que de manera, a través de un sinnúmero de mutaciones, a través del tiempo de millones de años, surgió la vida de manera espontánea y aparece entonces la primera ameba, ¿verdad? Que le llaman. Y de ahí, de una serie de mutaciones y de evolución, con un gran periodo de tiempo por en medio, ¿verdad? Con diferentes climas, evoluciona a primer pez. ¿Es así? Evoluciona a primer pez. No sé si estamos bien ahí, hermano, pero yo es lo que yo tengo entendido. Y que de ese pez vienen todos los peces que hay en el agua. Sí. Y del pez vino el pescuezo, ¿verdad? Nosotros. Ok. Pero no, sabemos que, como dice la misma Biblia, que según su especie, Dios hizo cada grupo de seres según su especie. No hay ninguna observación, no hay ningún experimento que haga un cambio de una especie a otra especie. Podemos ver diferentes tamaños, por ejemplo, de caninos, de perros, el chihuahua o el gran danés, son perros, pero esos son cambios no dentro de la misma especie. La teoría de la evolución lo que quiere decir o enseñar es que hay un cambio de una pequeña, un grupo de elementos químicos, se formó una célula y la célula empezó a multiplicarse y surgió un gusanito y del gusanito el cerebro humano. Eso no es lógico, ¿ok? No sé si me explico, mis estimados. Eso es absurdo. Y yo no sé cómo hay gente que cree eso. Y lo creen, bueno, para poder desechar la creencia en el Dios creador de los cielos y la tierra. Amén. Gloria sea al Señor, hermano. Gracias, hermano. Entonces tenemos entendido, amados hermanos, nuestro hermano Carlos Camacho dio algo muy interesante. Aquí él dijo que cuando Dios hizo que las aguas producieran seres vivientes, producieron entonces de toda clase de peces, ¿verdad? Chiquitos y grandes, machos y hembras, ¿verdad que sí? Así es. Machos y hembras. Entonces, lo que podemos ver acá, hermano, es que la ciencia tiene que ir a violar la lógica. Violar la lógica porque si ellos dicen que primero surgió la mueva o el gusanito que le llaman, ¿verdad? No la ciencia, mueva. no la y de ahí ciencia. viene algunos científicos, algunos científicos, exactamente, la algunos creencia científicos. de algunos científicos. Amén. Okay. Amén. Entonces, de ahí viene el primer pez, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué pez era? ¿Era macho o era hembra, verdad? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que se hiciera otra mutación? Para que existieran todos los peces que nosotros conocemos en el tiempo actual en el mar, ¿verdad? Todo eso, entonces ya ellos dan una explicación y lógica con respecto a esto, ¿verdad, hermano? Pero si nosotros, hermano, voy a leer una vez más la palabra de Dios. En Génesis 1:20 en adelante, hermano, vamos a leer
Dice la palabra, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos, y crió los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas y los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Gloria sea al Señor. Aquí vemos, hermano Carlos, en el versículo 22, que Dios los bendice y Dios les da una orden, que se multipliquen. Eso quiere decir, hermano, que Dios crió macho y hembra, ¿verdad? Y estos animales que nosotros vemos en el agua siguen la orden de Así Dios. es, claro, claro. Y están sometidos al hombre. El hombre tiene, Exactamente. ejerce su gestión sobre la creación. Le fue dada al hombre la creación. Amén. Entonces ahí vemos, hermanos, que estos animales siguen la orden de Dios, estos peces siguen la orden de Dios. Dios crió peces grandes y chiquitos. Ahí dice que también grandes monstruos, ¿verdad? Los peces más grandes del mar, pero los crió en pares, machos y hembras, para reproducirse. Amén. Y esta es una explicación también que, que no tiene lógica cuando la teoría evolucionista lo enseña, porque ellos dicen que evolucionó el primer pez. No se sabe si fue macho o fue hembra, pero que de ahí vienen todos los demás peces del mar, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo es que estos peces, ¿verdad? Cuando ya existía el macho y la hembra, ¿cómo es que estos peces siguieron esa orden, esa ley para poder emparentar, ¿verdad? ¿Cómo es que ellos obtuvieron esa ley para poder aparentar? Porque es increíble, porque yo no veo un pez aparentando con un ave, o no veo un pez aparentando con un animal terrestre. ¿Verdad que no? Claro. No, los peces se reproducen entre los peces en el agua, siguiendo aquí una orden divina. Esto es algo que no está al alcance de la ciencia, y es por eso que entonces no pueden darnos una explicación lógica en ese sentido, ¿verdad, hermano? Así es, así es. Y mi preocupación es que algunos hermanos siguen creyendo en la teoría de la evolución. Y realmente creer en la teoría de la evolución destruye nuestra fe. Es decir, es difícil creer en la teoría de la evolución y en el evangelio. No compaginan. Y por lo siguiente, dice la escritura que la muerte entró a la creación el día que pecaron. Es decir, la muerte comenzó a reinar el día de pecado. Entonces, si decimos que los días eran largos periodos de tiempo, encontramos, bueno, sobre los pies de Adán, debajo de los pies de Adán, miles o millones de seres muertos. Pero eso no es así. La muerte empezó a reinar cuando el pecado entró al mundo. Sí. Y algo interesante es que nuestro Señor Jesucristo habló de Adán y de Eva. Incluso el apóstol Pablo también menciona a Adán y a Eva en 1 Timoteo capítulo 2. Sí. Entonces sí es absurdo, mi estimado, lo que estás diciendo, ¿verdad? De que un pez emparentado con otra especie, es decir, Dios lo hizo macho y hembra a los animales. ¿Sí? Al principio. Amén, hermanos. Entonces, amados hermanos y amigos, aquí podemos ver entonces también la autoridad de Dios en su creación, la obediencia de la creación a Dios, ¿verdad? Cómo es que estos animales en el mar, ¿verdad?, se reproducen en su misma especie. Yo no voy a ver un pez chiquito emparentando con un tiburón, tampoco, eso no se puede experimentar. Tampoco una ballena emparentando con un tiburón, sino que cada especie emparenta con su especie, ya sea chiquito o grande, pero cada especie sigue la ley y la orden de Dios. Esto es lo lógico y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, la realidad
¿verdad? Que alguien tiene autoridad sobre la creación y se llama Amén. Dios. Amén. Así es, hermano Joel. Así es. Entonces, es muy interesante, hermano, este tema, y es muy interesante también que nuestros hermanos y nuestros amigos, entonces, ¿verdad? Tengan eso en claro, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchos hermanos, muchos jóvenes en las universidades. eh, Incluso a veces nosotros como creyentes a veces somos atacados también por personas que no creen en la palabra de Dios, pero es importante entonces que nosotros, ¿verdad? Creamos, nos sintamos orgullosos, creo, ¿verdad? De pertenecer a Dios y de creer en su palabra, porque en su creación nosotros vemos el poder, la autoridad de nuestro Así Dios. es, así es. Sí. Y los creyentes deben prepararse, como dice el apóstol Pedro, presentar razones de la esperanza que hay en nosotros. Nosotros creemos en Génesis, debemos presentar nuestras razones. Debemos prepararnos. Y sobre todo, pues aquellos jóvenes que van a entrar a las universidades. Yo realmente tenía algo de fe en Dios antes de entrar a la universidad. Y después que entré en la universidad, dejé de creer en Dios. Y eso fue, bueno, me sentía muy arrogante en la universidad. Bueno, es una situación difícil. Hasta que vi un debate entre la teoría de la evolución y el diseño inteligente. Y gracias a Dios tenía una mente abierta, una mente flexible, y pude pesar las dos teorías. Creo en Dios, creo en Dios. Tiempo después me predicaron el Evangelio. Pero lo cierto es eso, que las universidades, como son muy intelectuales y creen que la creación es algo de religión, pero tiene su sentido lógico, tiene su base lógica. No, tenemos un fundamento en la lógica, en la racionalidad, nuestra fe. No es una fe ciega. Toda nuestra fe, desde la creación hasta el Evangelio y el tema de la resurrección, tiene base, tiene fundamento en la razón. Amén. Interesante, hermano. Gracias por compartir lo que usted conoce, ¿verdad? En la Sagrada Escritura, nuestro hermano Carlos ya tiene mucho tiempo y sobre todo también es maestro, creo, ¿verdad, hermano? En Texas, creo yo. No tengo mucho esa información, pero yo creo que sí. Entonces, es muy importante, hermanos y amigos, tener en claro, ¿verdad? Conocer la palabra de Dios. Aquí hemos visto Génesis 1:20 al 22, cómo Dios diseña, ¿verdad? Con autoridad, cómo Dios hace con autoridad y cómo estos animales hasta el tiempo actual siguen esa orden, producen, reproducen cada uno según su género, no se mezclan. Yo tengo entendido que antes que descubriera también la ley de la genética, los científicos antes de eso creían que las especies se mezclaban, ¿verdad? Entonces las teorías científicas también tienen que quedar claro que cambian, ¿verdad? Van cambiando porque cuando ellos ven que algo ya no lo pueden sostener, lo cambian. Mas, sin embargo, amados hermanos, la palabra de Dios está ahí desde hace aproximadamente 4000 años antes de Cristo, ¿verdad? Moisés recibió esto de Dios y lo recibió tal como nosotros lo Así es. estamos leyendo. Y ya Dios aquí nos menciona a nosotros en el libro de Génesis, desde el Génesis 1:11 hasta el 25, que cada especie, cada ser vivo es según su género y según su especie. Eso está ahí desde el principio. Cosa que el hombre, todos esos años estuvo confundido, el hombre que no creía en Dios, hasta el año 1860 aproximadamente, cuando se descubre lo que es ya la ley de la genética, ¿verdad? Hasta ahí. El hombre hasta ahí lo descubrió, pero la palabra, ¿verdad? La palabra lo ha dicho desde el principio. Entonces esa palabra, hermanos, esa palabra, amigos, esa es la palabra de Dios, que no pasa, que no cambia. Las teorías científicas, las teorías en cuanto al origen de la vida, cambian, ¿verdad? Cambian. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y es ahí donde está fundamentada la fe del creyente. Entonces nosotros podemos andar en cualquier lugar,
ya sea en un trabajo, cualquier trabajo, usted está en la escuela, en la universidad, usted debe sentirse siempre orgulloso de ser creyente en la palabra de Dios, de ser cristiano. Y si usted tiene alguna duda, vaya y tiene que preguntarle a su predicador, ¿verdad? No se quede con esa duda y tampoco vaya a sentirse menos, porque al contrario, esta es la lógica de Dios y nosotros la hemos abrazado, ¿verdad, hermano Amén, Carlos? amén. Sí, bueno, aprovecho otra vez para hacerle una invitación a todos tus escuchas, hermano Joel, a que se preparen en el pensamiento crítico y en la lógica, y en especial pues a los evangelistas, a los que están en el ministerio. Es importante el desarrollo de la lógica, porque vivimos tiempos difíciles. Por alguna razón se está multiplicando el ateísmo. Ya Europa está saturada de ateísmo. En este lado del planeta donde vivimos todavía hay mucha fe en las escrituras y en el Dios creador. Pero esa ola de Europa ya está tocándonos y ha tocado a algunos del ministerio. Entonces debemos prepararnos bien. Sí. Bien. Amén, gloria sea al Señor, hermanos. Debemos tener en claro, hermanos, que estamos viviendo en tiempos peligrosos, ¿verdad? Tiempos difíciles. En el tiempo antiguo la gente creía en otros dioses, ¿verdad? Tenía fe en otros dioses. Pero en este tiempo la fe se ha inclinado se podría decir, a las teorías científicas, porque el ateo dice que no tiene fe, pero tiene fe en las teorías, porque por ejemplo aquí estamos viendo la teoría de la evolución que pasó billones de años antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre a base de investigación, de suposiciones? Lo escribe, luego los trae a las universidades, a las escuelas, se les enseña. ¿Y qué tiene que hacer el hombre? Creer, porque no lo vio. Sí. Y no son teorías científicas, son teorías que algunos científicos promueven, pero no son científicas. Pero ellos le dan el ropaje de ciencia, pero no es verdad. Son sencillamente teorías. Nadie estuvo en el principio para saber las causas de la vida. Sí. Amén. Entonces, quiera o no, el hombre, el ateo tiene fe en lo que cree, ¿verdad, hermano? Así es, tiene fe en sus teorías. Y esa fe le hace no reconocer a Dios. Sí, así es. Yo quiero leer un pasaje aquí, hermano, en Salmos 14:1, para todos aquellos que nos están escuchando, aquellos que no creen en Dios. Dice la palabra del Señor así: dice el necio en su corazón no hay Dios, y se ha corrompido, hace obras abominables, y no hay quien haga el bien. O sea, aquí vemos entonces a personas que no creen en Dios, ¿verdad? Como en este caso los ateos en el tiempo actual, ellos reniegan de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra, se han corrompido. Entonces no creer en Dios es estar, hermano, corrompido, ¿verdad? Claro, hermano, claro. Un corazón entenebrecido, una mente corrompida. Sí, es una mente que no ve a Dios. Pero quiero leer otro pasaje, hermano, en Romanos 1:23 en adelante. Dice la palabra del Señor así: cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por la cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Yo veo aquí, hermano, que también se aplica a toda aquella gente que no quiere reconocer a Dios, porque, por ejemplo, el evolucionista, ¿verdad? Ellos creen más que la vida viene de los animales, por ejemplo, que antes, ¿verdad? El hombre evolucionó de los animales. Ellos están más ahí
abrazando la gloria de los animales y no quieren reconocer la gloria de Dios. Entonces creo que nosotros, los que hemos reconocido a Dios, hermanos, debemos sentirnos orgullosos, ¿verdad? Porque esto es real y esta es la gente de estos últimos siglos, donde la ciencia y las teorías han avanzado demasiado, ¿verdad? Y han causado que la gente se corrompa, abrace más las criaturas, los seres vivos, los animales, y no quiere reconocer a Dios. Entonces la invitación también es para que la gente, ¿verdad?, reconozca a Dios, crea en la palabra de Dios, para que en vez de darle culto y honra a todos esos animales, ¿verdad?, que, como lo enseña la teoría científica de la evolución, le den honra y gloria a nuestro Dios. ¿Cómo lo ve, hermano? Así es, completamente de acuerdo, mi estimado Joel. Ok. Gracias, hermano Carlos. Pues hay mucho de qué hablar ahí, hermano. Creo que no nos salimos de ahí del versículo No, 22. bueno, y está bien, está bien. ¿Me permite recomendar un libro para la audiencia? Si está a su alcance. El libro se llama Adiós por el ADN, así se llama el libro, Adiós por el ADN. El autor es Antonio Cruz, un científico español, pero es un libro excelente que nos prepara muy bien para la apologética, para defender nuestra fe contra las teorías pseudocientíficas que están atacando a la fe. Entonces se llama Adiós por el ADN de Antonio Cruz. Bueno, les adelanto de que es un libro algo profundo, es un poco, en algunos capítulos, algo técnico. A veces se requiere conocer un poquito de biología o de astronomía para entender algunas de sus ideas, pero tampoco es algo que no podamos comprender. La mayoría de lo que escribe se entiende y nos ayuda, pues nos ayuda. Entonces, lo recomiendo, el libro. Interesante, hermanos. Gracias, hermano Carlos. Interesante. Es importante que nosotros también, si queremos investigar, ¿verdad? Queremos estar preparados. Debemos buscar herramientas y eso es un libro muy útil para que nosotros podamos comprender más la Sagrada Escritura y sobre todo entonces tener una meditación más amplia en cuanto al libro de Génesis, ¿verdad, hermano? Así es, mi estimado. Así es. ¿Qué más, hermano Carlos? ¿Usted quiere hacer una invitación a todos aquellos que no han creído con respecto a aquellos que creen en las teorías de la evolución? Una invitación para que vengan a los pies del Señor, a crean en la palabra de Dios. Bueno, como tu audiencia me imagino que casi todos son cristianos, ¿no? Son creyentes. Entonces, desde el punto de vista de la fe, voy a hablar. Las Escrituras es la revelación de Dios. Dios nos ha revelado la verdad del origen de la nación de Israel. Nosotros lo creemos, ¿verdad? Que la nación de Israel vino de Abraham, el padre de la fe. De ahí vino, ¿verdad?, la nación de Israel, de Abraham, ¿verdad?, Jacob, y bueno, ya conocemos algo de la historia. ¿De dónde vino el lenguaje? El lenguaje vino de la confusión que Dios hizo, ¿se acuerdan? En la torre de Babel, ¿no? Que los hombres se estaban juntando y ahí comenzó las diferentes lenguas, o las primeras lenguas, y de ahí, bueno, hubo sus matices, hasta las lenguas que nosotros hoy hablamos. Entonces, el libro de Génesis habla, el libro de los orígenes, el origen de la nación de Israel, el origen de las lenguas, pero también habla del origen del hombre, de los animales, de la vegetación y del universo. Génesis capítulo 1 es literal. Esa es mi fe. Amén. Lo acepto como revelación de Dios, que nos permite comprender que detrás de todo
lo que nos rodea, está el Todopoderoso. Y eso nos da confianza hacia dónde vamos. Amén. Excelente, hermano. Entonces, ya escuchamos a nuestro hermano, ¿verdad? Que debemos estar entonces firmes, con esa fe puesta en la palabra de Dios, ¿verdad, hermano Carlos? Como ya lo hemos repetido, ¿verdad? A veces el cristiano, a veces es atacado, a veces su fe es atacada por hombres que se preparan también para descartar a Dios. Pero nosotros, hermanos, debemos tener claro entonces que nuestra fe está basada en la palabra de Dios, que esa es la realidad de todo el origen de la creación que nosotros podemos observar en el tiempo actual. Amén. No terminamos, hermanos. Podemos seguir meditando más, pero creo que ya estuvimos una hora, ¿verdad? O más, creo yo. Me gustaría, hermanos, si usted tiene tiempo, acompañarnos el próximo sábado y seguir con esta serie, ya que vamos a entrar a ver lo que son los animales también terrestres. Ok, está bien. Con el favor de Dios, Y te usted, acompañaré, mi estimado hermano Joel. nos ponemos de acuerdo entonces y así podemos estar el próximo sábado hablando un poco más acerca de este tema que es muy interesante, es un tema muy importante. Tocarlo, ¿verdad? A veces no se toca mucho, pero es importante tocarlo, hermano. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y la invitación es para todos aquellos que no han creído en la palabra del Señor, que también puedan, ¿verdad?, acercarse a los pies de nuestro Dios, ya que como dijo el hermano Carlos, la tierra es el centro del universo. Dios lo creó y lo diseñó para que tuviera vida. Y aquí estamos viendo ahorita el origen de la vida. Y es este planeta donde nuestro Señor Jesucristo puso sus pies hace 2000 años por amor a toda la humanidad, aún a todos aquellos que aún siguen renegando de Dios. Él los ama y Él los está esperando. Él quiere que vengan a sus Así pies, ¿verdad, es, hermano? así es. El próximo sábado, como piensas hablar de el día sexto, ¿no? De los animales y del hombre, el tema básico o el tema que fundamenta todo esto es el ADN, es la evidencia más poderosa de que somos producto de un diseño inteligente. Entonces, podríamos Amén. hablar un poco sobre el ADN. Amén. Gloria sea al Señor. Gracias, hermano Carlos. Gracias, hermanos y amigos, por su sintonía. Este ha sido entonces una serie más de Génesis. Hermanos, hemos estado transmitiendo por Facebook Live, vía internet también en la página de la radio, vía internet, y también a través de la aplicación de la radio que es Speaker. Es ahí donde, hermanos y amigos, si ustedes quieren buscar los temas después, los pueden encontrar en la aplicación de la radio Speaker. También lo pueden encontrar en la página de internet de la radio, www.mensajesdeamor.org. Ahí pueden encontrar los temas. Y si no, también suscríbanse al canal de YouTube de la radio y allá lo pueden ver también de una manera pregrabada. Y ya saben, entonces la próxima semana, si Dios así lo permite, ¿verdad? Vamos a coordinar entonces para poder llevarles otra serie más. Terminar entonces ver la creación que fue en un lapso de 6 días que Dios creó la creación. Y ese será entonces, estaremos viendo el último día de la creación el próximo sábado, hermano Carlos Camacho. Hasta pronto. Hermano, no sé si también le gustaría hacer una oración, ¿verdad? Por los que nos escucharon y por los que van a escuchar este programa, ya que, hermano, este programa también, la gente después lo ve también de una manera pregrabada. Entonces, yo quisiera, hermano, que usted se dirigiera a Dios en una oración por lo que hemos comentado la noche de hoy y por todos los que nos han estado escuchando también. Con gusto. Oremos pues. Amoroso Padre Amén. Celestial, siempre agradecidos por la vida y en especial por la vida eterna que nos has dado. Gracias por todos los que han estado en esta noche conectados y aquí compartiendo con nosotros este tema tan importante para nuestra fe. Gracias por el hermano Joel, bendícelo a él y a su familia.
y que este programa, Padre, y estos programas, Padre, esta emisora en el cual pertenece, pues, el hermano Joel, se multiplique las bendiciones para muchos, Señor. En tus manos estamos, una bendición especial para todos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Carlos, por acompañarnos. Muchas gracias. Dios lo bendiga, hermano. Dios bendiga a su familia y Dios bendiga a su ministerio también allá donde usted está trabajando, ¿verdad? Para la obra de nuestro Dios. Entonces yo me voy a quedar aquí poniendo otros himnos más de despedida. Y hermano, entonces vamos a coordinar para poder entonces estar aquí la próxima semana. Gracias a todos nuestros hermanos. Él es el hermano Carlos Camacho. Él estuvo con nosotros, es la primera vez que está aquí con nosotros, ¿verdad? Hermano, yo quiero también comentarle que yo estuve buscando otros hermanos para que pudieran estar conmigo esta noche. Y le escribí a un hermano de Miami. Él me dijo que no puede, que tiene una serie de conferencias, que está muy ocupado en estos días. Le escribí a otro hermano, pero él tampoco pudo. Entonces, y qué casualidad, hermano, que Dios quiso que usted estuviera con nosotros hoy aquí. Así trabaja el Señor. Y posiblemente entonces, si usted puede estar con nosotros también la próxima semana. Gracias, mi hermano Carlos. Feliz noche y abrazos fraternales. Saludos a la congregación hasta allá en Yucatán. Dios los bendiga, hermano. Amén. Solo en Jesús está vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Nosotros dará a Dios cuenta de sí, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dice el Señor, vivo yo, que ante mí, vivo yo, se doblará toda rodilla, vivo yo, y toda lengua, vivo yo, confesará, vivo yo, confesará a Dios. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vivo yo, vivo yo. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Gracias por estar con nosotros, hermanos y hermanas. No sin antes recordarles que el próximo lunes tenemos una jornada de oración. Entonces les aconsejamos, hermanos y hermanas, que nos siguen mandando sus peticiones de oración, ya sea a través de comentarios o a través de mensajes. Háganos llegar a los hermanos, a esta radio, y nosotros, hermanos y hermanas, estaremos entonces poniéndolo en manos de nuestro Dios el lunes que viene, que será una jornada de oración.
Gracias por sintonizarnos. Espero que se haya escuchado bien el audio, hermanos y hermanas. No sé cómo se escuchó, ¿verdad? Yo después lo voy a ver ya que haya finalizado el programa. Gracias por sintonizarnos, hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermana Carmen Osuma, hermana María Isabel Cruz, que siempre nos están acompañando. Nuestra hermana Gloria Salazar, nuestra hermana Adela Ramírez. Gracias, hermana Adela. Algún hermano también que está conectado de la radio. Mensajes de amor. Gracias, hermano. Gracias, hermana Francisca Delgado. A todos los que comentaron. A nuestro hermano Enrique Olea. Gracias, hermano, por estar con nosotros comentando. Ojalá y un día también podamos compartir juntos la palabra de Dios, ya que siempre hemos tenido invitados acá en nuestro programa. Y pues esta vez, gracias a Dios, el Señor así lo quiso, tuvimos al hermano Carlos, ¿verdad? Y esperamos entonces en los próximos programas también tener más hermanos, ya que no es fácil, hermanos, ¿sabes? Cuando uno quiere que algún hermano comparta con uno, a veces ellos no están disponibles o por el tiempo o por diferentes situaciones, pero esperemos en Dios que podamos tener más hermanos para poder compartir juntos la palabra de Dios. Gracias, mis amados hermanos. Dice la hermana María Isabel que se escucha muy bien. Espero que se haya escuchado muy bien también cuando haya el hermano Carlos comentado también en este programa. Gracias, hermanos y hermanas. Entonces la invitación es para que usted también siga sintonizando el día de mañana y para que también nos acompañe el día lunes en cierre de programación a las 10 p.m. Centro, donde estaremos viendo entonces Juan capítulo 2, versículo 13, ya que estamos estudiando el Evangelio de Juan. Muy buenas noches, hermanos. Aquí ya van a ser a la 1 de la mañana en Tennessee. Dios los bendiga a todos. Que tengan una feliz noche y que se la pasen bien mañana en reunidos, ¿verdad? En la congregación donde ustedes pertenecen, con su familia también. Dios derrame bendiciones sobre ustedes. Voy a poner un himno más y vamos entonces a despedirnos, hermanos, de esta transmisión que como siempre lo hemos hecho con la única mira, que toda la honra y que toda la gloria sea para nuestro Dios. La he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado.